Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. En un momento empezamos, ¿eh? Perfecto. Gracias, señor presidente, señor licenciado Antonio Tobar. Usted siempre preocupado por darnos conocimientos y usted se distingue porque en los grupos no anda con chismes, ni con saluditos, ni con nada de eso. Lo felicito. Usted, pura cosa jurídica. O si por ahí de repente ven que me salgo, estoy en una zona de muy difícil acceso al internet y viene una tormenta muy fuerte. Entonces vamos a avanzar. Ya vemos casi 60 participantes, ya hay quórum, como decimos. Entonces vamos a presentarnos y a la ponente para adelantarle a nuestra videoconferencia el día de ahora. Nuestra ponente es la licenciada Laila Adriana Cholula Villa, a quien tengo el gusto de conocer y considerarla mi amiga desde hace un buen de tiempo. Ella actualmente se desempeña como jueza de control de legalidad en el Centro de Justicia para la Mujer, en el primer distrito judicial aquí con sede en Guadalajara, Jalisco. La mayoría de los postulantes penales ya conocemos esa área y quizás a ella no. Ella también tiene una maestría en, en Derecho en Seguridad Social y Seguridad Pública en la Universidad de Guadalajara. Leer su currículum de ella, que yo la conocí de cuando éramos actuarios en la fiscalía. Yo creo que aquí nos tardamos toda la tarde y lo más importante es el tema que hoy nos tiene aquí a todos, que es el de la etapa del juicio oral. Entonces, un aplauso a distancia, un abrazo a todos también y le cedemos el uso de la palabra a nuestra ponente. Gracias, licenciada, y muy buenas tardes. El micrófono es de usted. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tu linda presentación. Bueno, el tema que me sugirió Toño tocar el día de hoy es el de la etapa de juicio. En este sentido, más que hablarles de la etapa de juicio que yo creo que la mayoría ya conocen, las formalidades, que se abre debate, se desahogan las pruebas que se admitieron en la etapa intermedia, se cierra debate, que hay causales de suspensión, consideré más relevante en estos momentos hablarles de qué se ha hecho a propósito de desahogar los juicios vía electrónica. Si bien es cierto, sabemos que es un problema desahogar los juicios vía electrónica, algunos estados han implementado algunas maneras en que se pueda desahogar estos juicios. Primero, obviamente, lo que han instrumentado estos estados, y en especial Tamaulipas, es de Coahuila, perdón, no Tamaulipas, es primero, bueno, lograr que se haga una citación, que se proporcionen los correos electrónicos o las direcciones electrónicas a las cuales se enviarán las invitaciones y que se constate la identidad de los intervinientes. Esto, obviamente, a través de los documentos a partir de los cuales se hubieran identificado en la carpeta de investigación. Es decir, si estos documentos resultan coincidentes con las identificaciones que también se tienen que aportar antes de iniciar el juicio, pues bueno, se tiene legitimada esta participación. Por otra parte, también es relevante cómo se va a instrumentar que todas estas partes lleguen a juicio. Puede ser de dos formas. Como ustedes saben, acaba de salir publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 12 de 2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del Consejo. En este acuerdo se manejan las bases generales de cómo se van a realizar estas audiencias, porque ahí no hace la separación si son audiencias iniciales, intermedias o no, sino se refiere a videoconferencias y se establecen conceptos generales como la identificación que se tiene que hacer de las partes, cómo se van a aportar estas documentales cuando los documentos hubieran sido parte de la audiencia intermedia, es decir, del acuerdo probatorio. Y en este sentido, bueno, pues se permitirá tener por parte del Consejo de la Judicatura Federal salas virtuales en las que podrán estar
las personas que van a rendir testimonio, ya sean testigos, peritos, y todas aquellas personas que no se requiera en ese momento estén presentes en la audiencia. Nosotros no tenemos hasta este momento ningún reglamento, ni se ha celebrado ninguna audiencia de juicio por videoconferencia. En Coahuila acuden las partes a la sede judicial y desde ahí se hacen estas transmisiones. Pero creo que acudir a la sede judicial pues no aportaría mayor beneficio si lo que se supone que se está cuidando es la sana distancia y la salud de los usuarios y participantes, de todos los intervinientes. Para aportar, por ejemplo, los documentos, se requiere obviamente que se envíe a la administración de las salas copias legibles de los documentos que se pretendan incorporar o que pretendan incorporarse dentro de juicio. Cuando se pretenda refrescar memoria o hacer alguna aclaración respecto de un testigo, se requiere que las partes, previo que se allegue el documento, que tomen un screenshot o fotografía de aquella parte conducente que quieren que se haga lectura. Y esto se hará a través del propio personal de los tribunales, a efecto de evidenciar contradicción. Y son las recomendaciones que se hacen, pues, puesto que no tenemos hasta este momento en Jalisco ningún reglamento que instrumente cómo vamos a desahogar las pruebas en juicio, cómo van a ser estos interrogatorios, cómo se va a poder comunicar el defensor con su defendido, es decir, con el acusado en ese momento. A propósito de esto, bueno, el Consejo de la Judicatura Federal establece que antes de la audiencia deberá darse un plazo como de 15 minutos para que el defensor esté en aptitud de comunicarse con el acusado. Pero bueno, también se nos presentaría algo complejo, que si no están en la misma sede, haya necesidad de que ellos dos se comuniquen a efecto de impedir que en un momento el acusado pudiera hacer alguna manifestación que le perjudicara, puesto que aun cuando el tribunal de enjuiciamiento o el que preside, el presidente del tribunal de enjuiciamiento, en su caso tratándose de tribunal, o el juez que presida tratándose de tribunal unitario, pudiera impedir la participación, bueno, habrá ocasiones en que sea necesaria esta comunicación. Y son de las cosas que quedan como sin resolver en este acuerdo plenario. ¿Cómo vamos a lograr esta comunicación sin que los demás intervinientes que nos vemos como en estas pantallas puedan saber qué se está diciendo o qué contiene esta comunicación cuando no se encuentran en la misma sede? Porque encontrándose en la misma sede, pudieran estar el defensor y su acusado en el mismo lugar, apagar micrófonos y comunicarse. Pero cuando no es así, cuando tenemos un acusado a lo mejor en reclusorio y que desde ahí se hagan las transmisiones, yo creo que ahí comenzarían los problemas técnicos. Como ustedes saben, bueno, tenemos tribunales que son por 3 personas, presididos por 3 personas, y tribunales unitarios que, de acuerdo al manual de operatividad aquí en Jalisco, conocen de asuntos que se consideran de menor relevancia. Llámese narcomenudeo, delitos que se consideran de muy poco impacto, y es cuando participa un solo juez. Y es el que va a llevar, dirigir y realizar, dictar el fallo. En este sentido, bueno, yo creo que lo relevante en el juicio, pues es obviamente el cómo se van a llevar a cabo, cómo se van a desahogar las pruebas, cómo los jueces de enjuiciamiento van a tener conocimiento por sí mismos
de lo que los testigos van a aportar. Y aquí es relevante las facultades que cada abogado tenga para interrogar, la preparación que hubiera realizado de sus testigos, y por preparación no quiero decir aleccionamiento de ninguna manera, la preparación que debe tener en relación a qué se le va a preguntar, a que quede esclarecido el hecho sobre el cual él va a declarar. Entonces, estas preguntas son relevantes porque después, si no realizan las preguntas en los términos que prevé el propio código, pues bueno, van a ser objetadas y no van a ser aprobadas. Y bueno, si son sugestivas, ambiguas, impertinentes, irrelevantes, probablemente sean objeto de una objeción, valga la redundancia, y no puedan ustedes extraer de sus testigos o peritos aquella información que ustedes requieren para acreditar su teoría del caso. Y en este sentido, pues bueno, obviamente resulta importantísimo el cómo ustedes acrediten su teoría del caso, y eso será a través del desahogo de sus pruebas y el desahogo eficaz de sus pruebas. Si les fue admitido una prueba documental, bueno, ¿cómo la van a incorporar en el juicio? ¿A través de quién? Es decir, de alguno de los suscriptores de ese documento o que tuvo injerencia en la elaboración de ese documento y que puede dar noticia del contenido del mismo. De igual manera, bueno, ¿cómo voy a incorporar a los peritos? ¿Cómo les voy a preguntar sobre su ciencia y arte y sobre el examen que realizaron? Es decir, sobre aquel informe en el que se contenga su experticia. Y bueno, primero pues tenemos que ver que estos testigos o peritos sean creíbles, que no tengan algún impedimento para declarar, porque obviamente el presidente del tribunal o el juez unitario que lleve el juicio, pues tendrá que prevenirlos, tendrá que decirles que si no cuentan con algún motivo de excusa, y si este motivo de excusa para declarar puede ser renunciable o no, porque pues como ustedes saben, pues también habrá casos en que los testigos no puedan manifestar algún hecho sobre el que pretendamos acceder, pues porque tienen algún deber de secreto, trátese de psicólogos, psiquiatras, por su profesión, o incluso algún abogado tratándose de algún asunto, o funcionarios públicos en relación a informaciones que no son susceptibles de divulgación. Y en esos casos, bueno, este deber de guardar secreto no puede ser, tienen, vaya, este derecho de abstenerse a declarar, al igual que los familiares, pero si los familiares renuncian a este derecho, pues ya no habrá ningún problema para que se pueda acceder a la información que ellos nos puedan proporcionar. Obviamente tenemos excepciones en cuanto a quienes pueden comparecer, y generalmente pues son los funcionarios de primer nivel, el presidente de la República, los ministros, tratándose del Estado, pues obviamente el gobernador, los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados, congresistas, los miembros de las cámaras, los que gozan de inmunidad diplomática, también los que tengan alguna enfermedad grave o impedimento que les que no puedan, por el cual no puedan acceder a los órganos jurisdiccionales. Cabe resaltar que hay ocasiones en que la prueba no se desahoga directamente ante el tribunal de enjuiciamiento. Y en estas ocasiones son cuando fueron pruebas anticipadas, que ya se perdió el material, que los testigos se encuentran materialmente imposibilitados para acudir, y en ese caso, bueno, se podrá hacer uso de estas pruebas anticipadas y de otros medios más para que el tribunal pueda tener conocimiento de aquello que manifestaron. Obviamente, pues a todos se les ha de protestar, se les ha de advertir sobre las penas de que incurren si lo hacen falsamente.
El juicio no podrá iniciar si no están todas las partes. Es decir, si no hemos verificado que llegaron todos los testigos, todos los peritos, a menos que se hubieran hecho citatorios con citas, con horas diversas. Si se citó a todos a la misma hora, hay que verificar que todos estén presentes para poder iniciar el juicio. ¿Esto por qué? Porque tanto el defensor como el Ministerio Público tendrán que señalar el orden en el que se van a desahogar sus pruebas. Entonces, si yo requiero, si me van a dar un orden, pues yo requiero que estén todos a efecto de verificar que se pueda llevar a cabo el orden, salvo el caso que se hubiera citado con posterioridad, que entonces sí podríamos decir que el juicio podría comenzar. Si no, el juicio tendrá que esperar a que lleguen estas personas que tienen que acudir al juicio. Sin embargo, esta suspensión no puede llevar más de 10 días. Si llegamos al día 11, el juicio pues se declara nulo y hay que nombrar un nuevo tribunal. De igual manera, si por alguna circunstancia ya dentro del juicio, el juicio es suspendido y llega también al día 11, todo lo que se hubiera desahogado es nulo y habrá que volver a iniciar otro juicio. Hay casos de suspensiones del juicio y por suspensión no debemos entender que es sábado o domingo o que son días inhábiles, no. Son estas causales que de manera excepcional permiten que el juicio se difiera máximo 10 días, más de 10 días ya no podría ser. Y esto es porque se tenga que resolver alguna cuestión incidental que no permita hacerlo en ese momento, puesto que si permite hacerlo en ese momento, obviamente el juicio no tendría por qué suspenderse. De igual manera, si hay que practicar algún acto fuera de la sala, que tenga que trasladarse el tribunal a otro lado, bueno, habrá que decretarse estas suspensiones. Cuando exista, no sé si ya se escucha, perdón, ¿ya se escucha mejor? Toño, Yo lo escucho muy bien. Ah, gracias, es que como vi que me acerqué, sí. Entonces, de igual manera, bueno, si existe alguna enfermedad que de repente al tribunal, al defensor, y que no puedan ser sustituidos, bueno, habrá que suspender. Y las catástrofes naturales, obviamente. Dentro de estas causales, pues no entra el COVID como para la suspensión de juicios, pero bueno, podría, no sé, hacerse algún razonamiento, pero no encuentro justificación de que se hiciera algún razonamiento atendiendo a la salud para posponer un juicio, puesto que en mi particular punto de vista, si suspendemos un juicio, hacemos inaccesible el acceso a la justicia. Yo creo que deberían en este caso optarse por otras soluciones que permitan que los usuarios tengan un real acceso a la justicia. Si bien es cierto, en Jalisco estamos en pañales, tratándose de las videoconferencias, yo creo que este sería un magnífico momento para comenzar si es que no se pudiera celebrar el juicio de manera presencial o que hubiera algún obstáculo para realizarlo de manera presencial, con obviamente las limitaciones que la tecnología ciertamente nos impone, pero yo creo que sí podemos instrumentarlo. Yo creo que con la colaboración de todos los intervinientes se puede hacer y a buen término. Algo que les preocupaba a algunas personas es en el caso de que se realizara el juicio por videoconferencia, si los testigos tuvieran que acudir a sede judicial, ¿cómo verificarían las partes que no tienen comunicación? Esta verificación tendría que hacerse por conducto del personal de la propia sala y el juez, que es el que lleva el tribunal o juez unitario, como quieran llamarlo, que lleva el juicio, tendría que hacer una certificación a propósito de que el personal verificó que los testigos se encuentran en áreas separadas y que no han podido comunicarse. Ahora, en relación a lo que digan,
yo creo que ahí sí no podríamos designar a una persona por el Ministerio Público o el defensor. Bastaría con que estuviera personal de la administración para constatar que no hace lectura de algún documento, una lectura indebida a lo mejor porque no lo estamos viendo, y que esta constatación se hiciera saber a los juzgadores para que certificaran que en efecto no existió ninguna lectura, ninguna consulta indebida, que no tuvo acceso a su teléfono celular en ese momento para ver algún mensaje que pudiera haber. Y yo creo que con eso bastaría para salvar esta situación que pudiera, no sé, a lo mejor causar inquietud para algunos a propósito de que pues pueda ser mal aconsejado, no esté solo. Y bueno, en relación también a las declaraciones de niñas, niños y adolescentes, pues bueno, también habrá que tener cuidado tratándose de estas audiencias de juicio o incluso en cualquiera en la que pudieran tener intervención, puesto que se tienen que respetar exactamente los mismos derechos que tienen en audiencias presenciales. Aquí me encantaría comentarles la experiencia que tiene Coahuila. Coahuila tiene una sala especial para niñas, niños y adolescentes. Es una sala que tiene una mesa transparente para que podamos ver, porque hay cámaras en esa sala, podamos ver toda la actitud del niño. El niño, niña y adolescente está acompañado por un especialista en psicología y en caso de que lo amerite, por un familiar que le represente el acogimiento, el respaldo que necesita. Y tiene una cámara de Gesell donde se traslada el juez, la defensa, el Ministerio Público, y observan la declaración. No admiten interrogatorio directo a niñas, niños y adolescentes. Estos interrogatorios se hacen por conducto de la psicóloga y obviamente previa aprobación que se haga de las preguntas o cuestionantes que le tengan. ¿Por qué es esto? Esto es para que la declaración de este niño, niña o adolescente sea lo más natural, lo menos traumática y refleje realmente lo que el niño sabe. De otra manera, la niña, niño o adolescente se ve pues apabullado, no solamente por la presencia de todos los que acuden a un juicio y de que el juzgador está arriba y representa una posición de superioridad frente a la niñez, sino también por la manera en que los cuestionamientos pudieran hacerse y que estos cuestionamientos no tengan, carezcan de la técnica para interrogar a una niña, niño y adolescente. Como todos ustedes saben, pues la técnica no es la misma a la que hacemos con un adulto, porque podemos causar un daño psicológico mayor. Entonces, requiere técnicas que los especialistas, que son los psicólogos, son los que los conocen, y los psicólogos infantiles son los que conocen estas técnicas. Entonces, a través de esta psicóloga es que se realizan todas estas preguntas y estos cuestionamientos, impidiendo que se vuelva a revictimizar y que se hagan preguntas innecesarias. Esta sala es realmente muy avanzada en cuestión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y permite la grabación también de todo lo que sucede en ese pequeño cubículo. De igual manera, hay un lugar por el cual entra la niña, niño y adolescente. No entra por donde están los policías procesales, por donde está la gente, entran por donde entran los jueces, por un pasillo especial donde no se tienen que topar con nadie que no sea la psicóloga con la que o el familiar con el que van a ingresar a la sala. Esto yo creo que nos permitiría obtener mejores versiones de la niñez, menor afectación, porque ya de por sí el tener
que recordar algún evento traumático provoca afectación. Y bueno, tiene la facilidad de que puede ser grabada, de que podemos ver a través de la cámara de Gesell y podemos ver toda la actitud corporal de la niñez, puesto que la mesa es transparente, se ve de cuerpo entero a la niñez y podemos apreciar también algunas actitudes que pudieran ser relevantes, incluso para nosotros los juzgadores, en relación a sus deposiciones. Obviamente, pues como ustedes saben, la dirección y disciplina de estas audiencias corre a cargo del presidente o el juez unitario en su caso, que debe haber un debate para iniciar, un debate de un argumento de apertura, y que después de bueno, ya comenzará el desahogo de las pruebas, debe concluirse después, al final, cada una de las partes, para que finalmente el tribunal llegue a un veredicto. Este veredicto inicialmente será, bueno, culpable o inocente, citar el delito y pues cuestiones chiquitas, puesto que lo demás será en el fallo. El fallo sí será el desarrollo completo del tipo penal, los elementos del tipo penal, la culpabilidad, el grado de participación y todos aquellos datos que funden y motiven el pequeño fallo que se les da a conocer inicialmente. No sé si tengan alguna duda. No, no sé si el licenciado Toño es el que les da el uso de la voz, ahí sí no sé, desconozco la mecánica. No, tenemos una persona encargada. Si alguien Ok. tiene la duda, que levante su mano y el licenciado encargado le dará el uso de la voz. ¿Quiere que hagamos ahorita preguntas, licenciada? Pues sí, para hacerlo más dinámico. Ok, entonces, si veo que, por ejemplo, el licenciado José Alberto Romero tiene su manita ahí en el link, por favor, abran el micrófono. Ya está abierto, ¿eh? Sí, muchas Adelante, gracias. ¿Se maestro. escucha bien? Se escucha muy Sí. bien. Bien. Señora juez, bueno, no sé si sea lo correcto decir juez o jueza, pero Lo correcto es jueza. Cuando decimos señora, discriminamos. entonces, su señoría, Jueza, está bien. jueza. Sí. Mire, usted recordará que cuando iniciaron estos nuevos juicios de oralidad, hubo una implementación de preparación previa para que se tuviera toda una temporalidad adecuada para llegar a buen fin, y aún no terminamos. Aún no hay la preparación en policías, en agentes del Ministerio Público, incluso en lo general en jueces. ¿Qué considera usted que el abogado litigante debe de tomar en consideración para llegar a realizar este tipo de audiencias? Porque tendríamos que prepararnos en algunas áreas de las nuevas tecnologías, de llevar cursos en algún tipo de computacionales, datables, de teléfonos. O sea, ¿cuál es, para su juicio, el mejor instrumento de análisis y de estudio para podernos preparar precisamente ante esto que parece que viene para quedarse? Muchas gracias. No, de que yo creo que ninguna preparación, desde el momento en que usted entró a esta reunión, es exactamente lo mismo y podrá ser a través de otras plataformas, pero es exactamente lo mismo que usted hizo para entrar a esta reunión. Aceptó una invitación y entró. Apagó su micrófono y cuando tuvo el uso de la voz, lo prendió. Es la misma, no requiere mayores conocimientos técnicos. Créame que yo también soy de la vieja escuela y me cuesta trabajo la tecnología, pero pues he encontrado que no tiene mayores requerimientos técnicos más que aceptar, prender el micrófono, apagar el micrófono, prender la cámara. Eso es todo. Y algunos dispositivos ya tienen la cámara
integrada y no hay necesidad de apagarla y prenderla. Entonces no requiere mayor requerimiento técnico. No sé si está contestada su pregunta. De alguna manera sí. Solo que para los efectos de un juicio, de llevar una audiencia en la que sabemos que el principio de inmediación pudiera considerarse cubierto con la presencia virtual y luego de pronto pudiera caber el sinnúmero de incidentes o de amparos o de situaciones que dan para la marrullería. Si bien es cierto es que por este medio los podemos ver y escuchar, ¿qué tan difícil o qué tan fácil pudiera darse el tema de que fueran muy inestables o imperfectas este tipo de audiencias? Bueno, inestables por la tecnología, obviamente habrá ocasiones en que las redes de internet nos fallen y ahí está la falibilidad de este medio. Sin embargo, las marrullerías, como dice usted, pues se van a dar en juicio presencial y en juicio virtual, digo. Esas técnicas o tácticas, más bien no técnicas, tácticas, pues serán empleadas dependiendo de la calidad moral del abogado. Si el abogado está preparado en áreas de litigación, pues no necesita hacer uso de ninguna marrullería, como usted dijo, no necesitaría utilizar nada de eso. Si está bien preparada, tiene clara primero su teoría del caso, porque primero debe tener clara la teoría del caso. ¿Qué pruebas van a acreditar cada uno de los elementos de su teoría del caso? Y está preparado en técnicas de litigación, de interrogatorio y contrainterrogatorio, pues no tiene necesidad de nada más. Y si obviamente su auto de apertura a juicio, su etapa intermedia fue pulida, pues mucho menos probabilidades tendrá de hacer uso de alguna artimaña para dilatar el juicio. Ahora, para dilatar el juicio, pues lo podrán hacer presencial y por audiencia. Es exactamente lo mismo. Veía una pregunta del licenciado Antonio Herrera respecto de la inmediación del órgano jurisdiccional. Mucho se ha dicho a propósito de la inmediación. Yo en otra intervención que me invitó amablemente el licenciado Toño a participar, habíamos comentado que existe una tesis aislada de un tribunal colegiado que permite realizar las videoaudiencias de manera excepcional por alguna contingencia que impida las audiencias presenciales y remite a una tesis de la primera sala de la Corte. Esta tesis de la primera sala de la Corte, a la hora que lee uno la ejecutoria, se hace un análisis de qué se entiende por inmediación desde el punto de vista teórico y cómo lo interpreta la Corte. La inmediación, si lo tienen oportunidad de leerlo, la inmediación se hace consistir precisamente en que el juzgador en que el juzgador pueda apreciar la cara, los gestos, y yo creo que por este medio sí se puede hacer. Adelante, licenciada Luz María. Sí, pues, es un orgullo verla, porque me da mucho gusto que la mujer empecemos a tener mucho partido dentro del Poder Judicial y en otras áreas. La felicito de antemano. Bien, ¿cómo valora una prueba psicológica cuando un menor es afectado por una alineación parietal? Gracias. Gracias. Ay, ahora sí me metió en un problema, porque fíjese que la Asociación Española de Juezas y Magistradas, en un reciente encuentro que hizo, afirmó que no existe el fenómeno de la alienación parental, que esta es utilizada en muchas ocasiones para violentar a las madres.
Entonces, ellas prefieren hablar no de alienación, sino de causales que impiden la convivencia con los padres. Y en este caso, bueno, yo estoy muy tentada a seguir esta postura, porque en este conversatorio que hicieron en España, bueno, especialistas empiezan a hablar de qué tan cierto es este fenómeno y qué tan cierto es que este fenómeno es utilizado, obviamente, para violentar al otro o la otra generalmente, porque generalmente se pretende violentar a las mujeres. No me dejó ver a mi hijo, quítale la custodia y hasta la patria potestad, cuando pues deberían ser otros métodos o medios para conseguir las sanas convivencias y el ejercicio de las paternidades sano. En lo personal es mi opinión, sé que algunos compañeros no opinan lo mismo, es una opinión muy personal. Sí, jueza, en relación a su, gracias por su respuesta y por su buen atinado comentario, pero una prueba psicológica, le da la veracidad de un menor, la prueba psicológica, porque muchas veces la prueba psicológica puede estar viciada. Bueno, para darle valor a una prueba psicológica en juicio es a través de lo que manifieste el perito. Nosotros ya no lo hacemos como antes, que me llegaba el informe del perito y yo lo valoraba. No, ahora primero llega el perito a juicio, se le cuestiona por parte de las defensas hasta sus capacidades, sus conocimientos, dónde estudió, primero, a efecto de, bueno, acreditar que realmente es un profesionista del área que tiene la expertise sobre el área que va a pronunciarse. Después habrá que verse cómo fundamenta su peritaje, es decir, en qué lo sustenta, si lo realizó en estudios, qué tipo de estudios, qué resultados se obtuvieron, estos estudios tienen reconocimiento, no tienen reconocimiento, están el padecimiento sobre el cual declaran está previsto por la Organización Mundial de la Salud, no, está contenida en el manual, en el MS3 o 4, ya no sé si van en el 4 o en el 5, ¿cómo sustentan esto? Y tratándose de niñas, niños y adolescentes, pues habrá que hacer la escucha de la niñez, necesariamente, porque ese es un derecho que ellos tienen. Así es. Muchas gracias. No, ¿de qué? Damos el uso de la voz al licenciado Lex. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí. Ok, muchas gracias, licenciada. Pues antes que nada, felicitarla por su charla, por sus conocimientos, por esta plática tan amena y tan ilustrativa. Me quedó una duda, licenciada, para estos efectos de que en audiencia de juicio, por ahí decía que el tribunal de enjuiciamiento o quien haga las veces de presidente del tribunal de enjuiciamiento o en un caso de una conducta penalmente no relevante donde sea nomás un juez al momento de llevar la audiencia de juicio oral, decía usted que se debía de levantar una certificación en donde se haga constar de que los posibles testigos o quienes vayan a testificar en la audiencia de juicio oral, que se haga que se realizara una certificación para que se hiciera constar que no hay comunicación entre ellos. ¿Qué pasaría si en un momento dado no se llegara a realizar esa certificación, que no se levantara? ¿Podría ser en materia de declarar nulo el dicho de ellos, o que sea materia en un momento dado en apelación o en amparo de que se revierta todo para nulidad de todo lo actuado, licenciada? Esa es mi duda nomás, que no existiera esa constancia de certificación. Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son las causales de nulidad? Tendríamos que ver primero. A ver si entra dentro de esas causales, que no creo que entrara. La falta de certificación en nada le afectaría, porque entonces usted estaría obligado a probar que existió comunicación. Ok.
para que proceda, no sé, no nulificar. Yo creo que a lo mejor no darle valor al dicho de ese testigo. Pero para que pudiera proceder, usted tendría que acreditar no solamente que no existió la certificación, porque la certificación no está prevista por ley, está prevista por reglamentos. Y ese es para darle certeza a los intervinientes que primero se verificó las identidades, que los que estamos viendo en video son quienes dicen ser, que los testigos llegaron, que estuvieron separados. Pero eso es más bien cuestión procedimental, pero de procedimiento interno, de organización interna. Y de otra manera usted tendría que acreditar primero que no nada más no hubo certificación, sino que además se comunicaron, que eso trascendió en el juicio. Y bueno, a menos que se hubiera comunicado con usted mismo el testigo, pues cómo va a acreditar que aparte trascendió, que la comunicación que pudiera haber tenido afectó el fallo. Muchas gracias. Sí, de hecho uno no tiene contacto con ellos porque pues estamos en la audiencia, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, ¿quién más podría tener contacto? Bueno, poniéndonos así como muy, con mucha imaginación, que se comunicó con otro testigo. Primero no entran con celular, ¿no? Pero bueno, poniéndonos que pese a todo se comunicó con otro testigo. Bueno, tendría que acreditarme que se comunicó, que lo que dijeron tuvo relación con lo que declararon en juicio. Y que por eso, y que esa declaración aparte fue tan fundamental o vital que afectó el fallo. Porque igual si se comunicaron, se platicaron lo que iban a declarar y esa declaración, el tribunal considera que ni siquiera es suficiente para variar o modificar su fallo, pues en nada trascendió. Muy bien, muchas gracias. Muy No, amable, de qué, gracias. no, de qué, a sus órdenes. Ahora le damos el uso de la voz al licenciado José Alberto Romero. Jueza, su servidor José Alberto Romero García. Tengo una inquietud. ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Discúlpeme. Hace poco tuve la experiencia de acompañar a mi hijo a realizar una tarea. Él va en quinto de preparatoria. Y al reunirse con su compañero le estaban haciendo una prueba a través precisamente de estos medios. El maestro le hacía una pregunta y el joven contestaba. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando vi que el joven tenía un pequeño proyector con otro celular donde venían las respuestas o la parte del libro, qué sé yo. Esto me viene a la idea de que si está el agente del Ministerio Público o el defensor en una videoconferencia llevando una audiencia, se pudiera romper el principio de oralidad, porque de hecho en la práctica se da la lectura así tal cual de la carpeta o de los documentos o de las cosas que deberían de ser parte de la teoría del caso de manera oral y en una defensa depurada con el conocimiento pleno de esta teoría. ¿Usted qué opina en relación a este punto? Bueno, lamentablemente los mexicanos somos conocidos por mañosos y tramposos. Correcto. Pero créame que cuando alguien está leyendo, se nota. Aún en este medio, se nota. Yo recientemente estuve en un examen profesional en este medio, en una simulación de juicio, y veía al muchacho viendo la pantalla, pero estaba leyendo. O sea, se nota que está leyendo. Uh-huh. Pero bueno, la lectura, a lo mejor, yo sé que no debe ser la lectura, pues cada quien debe ir preparado para la lectura, pero a veces habrá momentos en que no se acuerdan de qué es, le dan una vueltita a ver sus notitas o sus apuntes. No creo que eso trascendiera, puesto que todo lo que van a argumentar es algo que se supone que ya estudiaron. Correcto. Que se supone que ya llevan fresco. Habrá a lo mejor alguna palabra que se nos olvida y que queremos decir, alguna palabra técnica, volteamos a ver nuestras notas, pero la consulta de notas está permitida, no está prohibida. Sí, la consulta. Entonces, no creo que afectara en nada.
Muy bien, gracias, maestra. No, ¿de qué? Damos el uso de la voz, licenciado Pedro. No. Ay, perdón, ya no escuché. Licenciado doctor Pedro Noguera, por favor. No se escucha. Insisto, solicito la voz. Es a usted. Ya se escucha, licenciado. Te escuchamos bien, Pedro. Así. Correcto, educado. Antes que nada, buenas tardes a todas y a todos, especialmente a la señora jueza por su importante participación, y felicidades al señor licenciado Antonio Tobar Flores, que siempre se preocupa por llevar cosas sustanciosas. Bueno, mi primera pregunta, usted hacía referencia, señora jueza, que las preguntas directas no se hacen a los menores, sino a través de una psicóloga o psicólogo. ¿Quién lo nombra? Primera pregunta. Primera pregunta, eso se hace en Coahuila. En ¿Dónde? una sala, en Coahuila, en una sala especial para niñas, niños y adolescentes. ¿Y en el estado de Jalisco? En Jalisco todavía no tenemos esa sala especial. No hemos llegado. Seguimos atrasados. Estamos atrasados, así es. En segundo lugar, lo nombra el tribunal dentro de una institución que ellos mismos tienen y que proporciona a estos expertos en niñez. ¿Y esa solicitud de quién? ¿Del defensor o del ofendido? El tribunal de oficio designa en Coahuila, aclaro, a este especialista. Bueno. Segunda pregunta. Todas las pruebas que fueron desahogadas en la etapa intermedia. En la etapa intermedia no se desahogan pruebas, abogado. En la etapa de juicio sí. Sí, pero en la intermedia no se desahogan pruebas. No, se dictan datos de medios de prueba. Los medios de prueba y datos de prueba en la etapa intermedia, hablando con propiedad jurídicamente. ¿Se repiten? A ver, en la etapa intermedia se ofertan los medios de prueba, se anuncian. Estoy de acuerdo. Se dice que se va a desahogar en juicio. O sea, se dice, va a ser testimonio a cargo de Chonita Gómez, quien va a declarar sobre, no sé, el parentesco que tiene con el muertito, por decirle algo. Sí. Ya, en juicio es la prueba, comparece Chonita y dice, a pregunta expresa de quien hubiera ofrecido la prueba, ¿usted qué es de el muertito? Pues soy su mamá. Esa es la prueba. Ya la prueba es en juicio. Bueno, sí, ya lo sé que que en la etapa inicial son datos, o en la carpeta de investigación, en la etapa intermedia son medios de prueba, y en la tercera etapa son pruebas. Pruebas, así. Bueno, dos comentarios. No me refiero a los señores jueces ni a las señoras juezas, pero a mí no me ha tocado hasta el momento litigar ningún juicio. He tomado varios diplomados, actualizaciones del procedimiento acusatorio. Pero a eso me refiero porque hablaba el señor licenciado Alberto Romero, que sí existen algunas corrupciones. No me refiero a los jueces ni a las juezas, que quede claro, sino con los litigantes. ¿Qué pasa? Me han comentado, no varios, muchos, que los secretarios de sala y los ministerios públicos o defensores públicos, más bien defensores públicos, se ponen de acuerdo y les dicen a los inculpados, el defensor particular que traes no te va a ayudar, nombra el defensor público
ya lleva su mochada el secretario de la sala y el defensor público. Esto es un acto de corrupción que muchas veces las señoras juezas y jueces no están enterados, que es motivo de una queja ante el Consejo de la Judicatura. Pero esto en la práctica existe. Eso me lo han dicho en repetidas ocasiones. Segundo comentario. La Constitución habla muy claro de quiénes son los altos funcionarios. Yo no estoy de acuerdo con usted que los magistrados sean altos funcionarios, porque, por ejemplo, un ejemplo en materia familiar, cuando hay un divorcio y hay una escucha de menores o un incidente que se promueve, son citados a declarar jueces y magistrados. Debía ser igual en materia penal. Esos dos comentarios nada más, señora jueza. Gracias. La corrupción existe en todos los niveles. En relación a lo que usted dice, bueno, yo creo que tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. Si yo tengo conocimiento de un hecho ilícito y no lo denuncio, yo propicio la corrupción. Correcto. El Sí, pero es solapar motivo de propicia, queja y de sí, responsabilidad de los funcionarios. claro, Es pero yo propicio la ley. la corrupción si no hago nada. Entonces, Claro. si a mí me consta que el funcionario, el que sea, porque no hay secretarios con nosotros, los encargados de sala o auxiliares, Exactamente. o lo que sea, incurren en estas conductas, bueno, yo tengo que denunciar. Es lo primero que tengo que hacer si quiero terminar con un ciclo de corrupción, si quiero que siga, porque a lo mejor en algún momento me beneficia, pues entonces sí me quedo callado. En cuanto a los funcionarios, yo no me los inventé. El artículo 365 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece de manera clara quiénes son los funcionarios que están exceptuados de comparecer y en su fracción segunda señala los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Entiéndase aquí, Correcto. Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Correcto, educado. Muchas gracias, muy amable. No, ¿de qué? Le damos el uso de la voz al licenciado Saúl Salgado. Tiene apagado su micrófono. Listo, ¿me escuchan? Sí, claro. ¿Qué tal, jueza? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nuevamente, por cuestiones de tiempo, no alcancé a estar presente en esta videoconferencia en la exposición que tuvo a bien usted dar. Pero me surge una interrogante que a muchos abogados postulantes les sucede. Al momento en que un imputado es llamado a desahogar una audiencia, lo hacen que se levante a las 4 de la mañana sin desayunar, sin tomar agua y pues mucho menos sin dormir ciertas horas. Al momento de que se le pide o se le concede el uso de la voz, muchos pues por lógica tienen sed, tienen hambre, están mal dormidos. ¿Cómo es uno como postulante, como litigante, le tiene que hacer la manifestación al juez? Lo pide a través, o jueza, pide la palabra y le manifiesta pues que si su cliente o el cliente viene pues sin dormir, sin comer, para la audiencia de las 10 de la mañana ya serían cerca de 8 horas. En ese sentido, la otra ocasión escuché algo respecto a ello y quisiera saber usted en sus audiencias si toma parte en esa situación al preguntarle o comentarle a la persona si está en condiciones adecuadas para desahogar la audiencia. Sí, nunca me ha tocado que me hubieran manifestado que no están en condiciones. Me ha tocado que estando en audiencia se me pongan mal los imputados, los defensores. Sí me ha tocado y he tenido que suspender audiencia para que reciban
la atención médica inmediata. Eso sí me ha tocado que quieren ir al baño, pues claro que se suspende. Si tienen una necesidad básica, pues como ir al baño, pues claro que la tengo que suspender. O sea, me tocó una audiencia inicial donde estaba ya la argumentación del Ministerio Público y me piden autorización porque necesitaba ir al baño el imputado y el Ministerio Público me decía, permítame terminar mi argumento. Y le dije, pues qué pena, pero las necesidades biológicas a veces no se controlan de esa manera como para permitirle terminar su argumento y vaya a pasar algo que además humillaría y degradaría a la persona. Entonces, eso es lo que sí me ha tocado, digo. Que vayan con hambre, en lo personal nunca me ha tocado porque cuando me los llevan ya me los llevan comidos. Pero es mi experiencia muy personal, por ejemplo, de Lagos de Moreno. Aquí mis detenidos han llegado en la tarde, entonces no me ha tocado en lo personal que vayan en algún estado que les pudiera impedir estar en la audiencia. Yo le comento, pues, porque yo, si bien es cierto, mi experiencia es muy poca como abogado postulante en general, en el sistema tradicional y en el actual, pero pues me interesa y quiero empaparme. Y por ahí en una ocasión hablé con un imputado y me dice, Lic, lo que pasa es que desde las 3:30 de la mañana me hablaron y nos tienen una celda pasando frío, pasando hambre, no nos da ni siquiera agua. Entonces yo ya llego a la audiencia, pues, devastado. Entonces, jueza, la forma correcta o cómo lo podríamos hacer nosotros como postulantes, en lo económico de manifestarle a usted, su señoría, pues que nuestro cliente no se encuentra en condiciones toda vez que no comió, no durmió bien, ¿qué resultado podríamos obtener al hacerle la manifestación al juez o a la jueza? Bueno, eso dependerá de la sensibilidad de cada juez. Ahora, otra cosa, se me hace raro que lo extraigan desde las 3 de la mañana para una audiencia de las 10 de la mañana. Los reclusorios generalmente no funcionan así. Pasan su lista y uno como juzgador tiene que esperarse hasta que pasen la lista y puedan ir. A mí me ha tocado esperar a imputados en Lagos de Moreno a que acabaran de comer para que me los llevaran. Por eso se me hace raro que me diga que van sin comer o sin dormir o eso puede ser. No lo dudo, puede ser, no sé, en primer distrito. A mí en lo personal en Lagos de Moreno, si no comían, no me lo llevaban. Entonces, pues bueno, yo creo que podría ser alguna manifestación. Ahora tendrá que usted analizar si eso le beneficia o le perjudica. Pues si es una audiencia inicial de control de detención, ¿qué tan rápido quiere usted hacer su audiencia? Perfecto, le agradezco. Porque a lo mejor usted lleva el as bajo la manga, el argumento para decir que es ilegal y se va a entretener en comer en vez de sacar a su cliente, pues eso ya dependerá de usted. Que coma afuera, ¿verdad? Que coma afuera, pero ya está afuera. Claro, muchas gracias, jueza. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Adelante, licenciado Pedro. Ay, no sé cómo comunicarme con ustedes. Le damos el uso de la voz al licenciado Israel, que tiene iPhone. Okay. En un momento les abro la... Su pregunta del licenciado Israel es la siguiente. ¿En qué momento del desarrollo de la etapa intermedia se debe de solicitar la nulidad de un acto de investigación o exclusión de una prueba material? ¿En qué momento? Desde el momento que conozca de la nulidad hasta antes de juicio. Yo no sé por qué tendrían que esperarse hasta la intermedia para solicitar la nulidad. Y la nulidad es por violación grave a derechos humanos. Y esa no tiene como temporalidad hasta antes de sentencia, de la audiencia de juicio. No sé si queda contestada. Porque en la audiencia intermedia, si usted acredita la violación grave a derechos humanos, puede ser excluida. Acuérdese que para la admisión de las pruebas, estas deben ser legales, obtenidas de acuerdo a los códigos procesales, sin violaciones a derechos humanos. Entonces,
en cualquier momento. Antes del auto de apertura también, si se trata de la intermedia, es antes del dictado del auto de apertura. Sí, maestra Laila, porque el artículo 97 del Código Sí, Nacional claro. así lo dice, Sí, en claro. cualquier momento. En cualquier momento, así es. Le damos el uso de la voz al licenciado Ulises Alanis. Su señoría, muy buenas noches. Buenas Antes noches. que nada, una felicitación por su ponencia. La pregunta torna en el sentido de la cuestión probatoria. Pues, si bien es cierto, en esta etapa se debe de establecer, como por parte del juez, un elemento probatorio. El Código Nacional y cualquier otro elemento legal no establece como tal cuál es el valor que se le debe dar a las pruebas. Esto en torno, bueno, considero que es bajo el principio del juez del jura novit curia. Sin embargo, bueno, en su quehacer diario, ¿cómo valora usted las pruebas? ¿Qué elementos se toma en cuenta o toma el juez en cuenta para la valoración de la prueba? Es cuanto, señoría. Gracias. Por las máximas de la experiencia, si las pruebas resultan verosímiles, la actitud que ve uno en los testigos, si, por ejemplo, la explicación del perito fue técnica, nos dio todos los elementos que tomó en consideración para su peritaje, pues eso abona en el valor que uno le conceda a las pruebas. No hay ninguna regla más que las máximas de la experiencia, la sana lógica, la crítica racional, y obviamente pues toma uno en cuenta los precedentes también que hay en relación a las pruebas. Pero básicamente es casi lo mismo que en el pasado, licenciado. Básicamente tiene que tomar uno, bueno, este dicho se encontró robustecido con este otro, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, si nos dan, porque hay otros elementos que las corroboran. Es básicamente lo mismo, abogado. ¿Alguna otra duda, abogado? No sé si quedó satisfecha la pregunta. Le damos el uso de la voz a la licenciada Luz María. ¿Sí? De nueva cuenta, soy su servidora, la licenciada Luz María. Jueza, aquí en relación al principio de igualdad, al Ministerio Público se le dan muchas preferencias, lo he visto yo en forma personal, porque él, lo que viene siendo su acusación, siempre la lee y dura hasta 1 hora leyendo y no lo previenen. Más sin embargo, el juicio oral debe de ser dando la teoría del caso con su relación de tiempo, modo, lugar y cómo sucedieron los hechos. Más sin embargo, ellos leen y es repetitivo. Mi pregunta es, ¿dónde está el principio de igualdad tanto para la defensa como para el Ministerio Público? Gracias. Bueno, las lecturas están prohibidas. Si el juzgador no hace lo propio de decir, llamar la atención y pedirles que no hagan estas lecturas y eventualmente imponer los medios de apremio, usted sí podría llamarle la atención al juzgador y solicitarle que no se hagan las lecturas. En lo personal sí me ha tocado defensas que me advierten, señoría, el agente del Ministerio Público está leyendo y sigue leyendo, y entonces ya tengo que llamarles la atención para que no lean, y cada vez estar dale y dale, porque, pues sí, entiendo que a veces las cargas de trabajo no les permiten, pues, estar muy empapados, pero sí debería también permitírsele a usted leer, y hay defensas que me lo han dicho así,
ya le permitió leer, pues yo también puedo leer y pues ahí sí le toca a uno como juzgador impedir las lecturas para que después las defensas no nos reclamen el mismo derecho. Jueza, si gusta, a mí como interviniente del grupo, sí me gustaría, si nos hablara, no sé, cuál es la dinámica a la hora que estamos en la audiencia de juicio, es decir, cómo empieza, más o menos cuál es la forma en que se llevan a cabo. Esto porque la mayoría de los postulantes, pues sí tenemos esa inquietud, pero ahí hay muchos videos en diversas partes a este respecto, pero sí me gustaría que si nos dijera si hay algún protocolo de actuación al respecto, o cómo ustedes como jueces o tribunales de enjuiciamiento, ¿cómo se empieza a desarrollar? Vamos, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo empieza y cómo culmina? Bueno, efectivamente, bueno, se constata la presencia de todos, ya que constatamos que están todos los que tienen que estar y que fueron citados, se da inicio al juicio, el presidente hace la presentación de quienes presiden el juicio, se fijan las reglas de la disciplina dentro del juicio. Obviamente se pide a las partes, hacen sus alegatos de apertura, donde cada quien anuncia su teoría del caso, extractada brevemente, y luego se les pregunta el orden en el que van a desahogar estos medios de prueba que ya fueron admitidos. Cada parte dirá, con independencia de que en el acuerdo probatorio estén como testigo 1 Juanita, 2 Federica, ustedes deciden en qué orden le conviene a su teoría del caso que se desahoguen estas pruebas. Entonces, ya que se establece el orden, pues se procede obviamente al desahogo de las pruebas. En el caso de los testigos, pues quedará a cargo de quien ofrece el interrogatorio inicial. Después ustedes podrán contrainterrogar la otra parte que lo ofreció. Y bueno, se abre debate incluso desde la admisión de las preguntas, si hay alguna objeción, se tiene que resolver en ese momento antes de contestar. Se les explica a quienes van a declarar que antes de dar contestación a alguna pregunta tendrán que esperarse a efecto de que se apruebe, es decir, que si oyen que hay una objeción, no contesten. Los testigos generalmente tienden a contestar inmediatamente, entonces ahí las partes son las que tienen que estar muy listas, pues, para al momento, oyendo la pregunta, ya están diciendo si hay alguna objeción y, señoría, objeto, para no dar oportunidad a que contesten, porque si no, ya contestada su objeción, no tiene caso que se analice, ya contestaron. Se le apercibe al testigo, obviamente. Se le dice, señor, le vuelvo a recordar, o señora, le vuelvo a recordar que no dé contestación hasta en tanto, no, si oye objeción, guarde silencio. Pero sí hay testigos que tienden a ser como muy precipitados al momento de dar contestación, y de ahí también depende mucho el trabajo que ustedes hagan con sus testigos, que les digan, si te preguntan algo, no contestes hasta que yo diga algo, cualquier cosa, pues. Ya que se desahogan todas estas pruebas, pues hay un alegato de clausura, donde ustedes cierran concluyendo, señoría, no es culpable porque dentro del juicio, o en el caso del Ministerio Público es culpable porque dentro del juicio se acreditó que fulanito estuvo en tal lugar e hizo tal o cual cosa. Una vez que ya se llevó a cabo la clausura, el argumento de clausura, bueno, pues se dicta un fallo en donde se determina si hay una condena o una absolución, y una pequeña explicación de por qué existe esta condena o absolución. Explicación a nivel de motivación y fundamentación, porque hasta el fallo estamos obligados a fundar y motivar. Y se señala fecha para la lectura de la sentencia, a menos que ustedes disculpen la lectura de la sentencia. Si la disculpan, bueno, pues ya se les entregará por escrito. También se fija fecha
para la audiencia de individualización de las sanciones y pago de reparación del daño. Es realmente toda la dinámica que hay, pues el alegato de apertura, el de clausura y en el inter el desahogo de estas pruebas. ¿Usted sabe si existiera por ahí una especie de guía o de protocolo que nosotros como postulantes, ante la inquietud de saber algo más al respecto, pudiéramos checar, leer o ver? Fíjate que salió el de la corte, pero ay, está tan enredoso. Yo cuando inicié en esto, lo primero que hacía pues era sacar mis formatitos de audiencias, cuando empecé aquí, y me sacaba los de la corte, pero están muy enredosos, los mapas están así como sí, no, y sí, acá como muchas opciones. Están algo enredosos, pero está el de la corte. El de la corte lo puedes consultar del sistema acusatorio. No te van a decir como tal qué paso vas a seguir, pero es evidente que primero le van a dar el uso de la voz al Ministerio Público para que formule su alegato de apertura, después te lo van a dar a ti como defensor, tu alegato de apertura, de ahí les van a preguntar, Ministerio Público, el orden en que quiere que se desahoguen sus pruebas, defensor, el orden en el que quiere que se desahoguen sus pruebas, y bueno, empezamos con los de la acusación. Ministerio Público, pues prueba número 1, que es el testimonio de fulanito. Llega fulanito, se le apercibe para que declare, se le pregunta si no tiene alguna causal para que le impida declarar, ya que diga que no. Bueno, ahora sí, empieza el interrogatorio. Pregunta número 1, ustedes tendrán que estar listos a ver si no es sobreabundante, si no es sugestiva, porque las sugestivas solo se permiten en contrainterrogatorio. Y estar pendiente en las objeciones. O si alguna incidencia se da dentro de este desahogo de pruebas, pues promover la incidencia, y si se puede resolver, se resuelve en ese momento. Si no, se suspende hasta que se resuelva la incidencia. En el caso de que la incidencia fuera motivo para que no se pudiera continuar con la audiencia. Y ya, bueno, desahogadas las pruebas, pues el alegato de clausura. El alegato final que ustedes harán. Pregunta en el chat el compañero de nombre Javier Muñoz. ¿Qué pasa cuando los testigos oculares no quieren comparecer y el MP, causa de eso, no, a la hora de que integró la carpeta o no la integró? ¿Y qué pasa al día de la audiencia si no los presenta? Estos testigos debieron ser objeto del auto de apertura a juicio, de la audiencia intermedia. Si, por ejemplo, están dentro de la audiencia intermedia, ya aprobado el desahogo de esta probanza y no comparece a la audiencia, el juez puede hacer uso de los medios de apremio para hacerlo comparecer. Ahora, dice que el Ministerio Público no quiere integrar la carpeta por falta de testigos. Quiero suponer que es en la etapa de investigación. Sí, así es la pregunta, pero veo como que la hace encaminada a la audiencia de juicio. Entonces, ¿quiere que ese día se suspendería la audiencia o cómo? ¿Qué pasaría? Sí, se suspende la audiencia. Se suspende la audiencia y se fija nueva fecha, se hace uso de los medios de apremio para hacerlo comparecer o el uso de la fuerza pública, dependiendo. Muy bien. Dice otra pregunta que le hace alguien de nombre Gerson. ¿En qué momento se puede hacer valer el control difuso de constitucionalidad en relación a algún tipo penal o sanción? Pues eso correspondería a, si es parte de su teoría del caso, pero no veo cómo pudiera ser parte de su teoría del caso, porque su teoría del caso en juicio ya vendría a ser si existe delito o no, y si existe responsabilidad o no. Pero el control difuso en relación al tipo penal, no sé cómo lo plantea. Lo veo yo como tema del día de la vinculación, que es el momento en que se puede valorar el tipo penal. Pero el control difuso de la constitucionalidad en relación al tipo penal, no encuentro en qué aspecto pudiera hacerse algún control difuso del tipo penal. Ok, a ver que veo otro. Manuel,
Yo estoy pensando que esas son las preguntas, pero no es parte del tema, porque dicen, ¿nos pudiera abundar sobre la etapa intermedia en relación al asesor jurídico? Esto ya se manejó ayer con el licenciado Martín Jiménez de la Torre, pero luego lo platicamos personalmente, compañero de nombre Jorge Antonio Torres. Y dice, su señoría, una vez más, abusando de su conocimiento, ¿se puede hacer comparecer a un juez en el supuesto de un asunto donde el juez de control realizó una inspección? El juez no da inspecciones, según veo yo, ¿verdad? No, y luego, y el video obra en la carpeta, pues si el video obra en la carpeta, la prueba es el video. Si es que dices que el juez, Sí, yo pienso que no. No, Pregunta. podrá hacer comparecer a un juez cuando el juez se convierte en testigo material del hecho. Por ejemplo, si si atropellan a alguien enfrente de mi casa, pues sí me pueden hacer comparecer y soy juez porque fui testigo material del hecho. Pero ahí que no comparecería en su calidad de juez. No, pero yo podría decir, no quiero comparecer porque soy juez, pues no, porque soy testigo, me convierto en testigo material y eso pasa también con algunos agentes del Ministerio Público que se convierten en testigos materiales. Por eso lo que se pretendía era que el agente del Ministerio Público que integra la carpeta sea diferente al que judicializa, porque pudiera en algún caso convertirse en testigo material. Y es lo que se busca impedir. Y por eso no realizan ellos las inspecciones, las realizan los policías investigadores. Dice una pregunta del licenciado Jorge Antonio Torres. ¿Qué opinión tiene de que ciertos asuntos mediáticos, el juez y el Ministerio Público llegan a la audiencia ya puestos de acuerdo para desarrollar la misma? Ay, pues, ¿qué quiere que le diga? Pues que eso no puede ser. No debe ser. Pero procesalmente sí, ¿no? Eso se constituye, no, yo no, la verdad, nunca me he puesto de acuerdo con nadie. Entonces, no. Perdón, sí es cierto, es que yo me confundí. La defensa y Ministerio Público sí pueden llegar a la audiencia ya habiendo celebrado algún tipo de acuerdos. Pero el juez sí, no. me confundí. Los acuerdos, sí. Acuerdos sí, que permite el Código Nacional, claro. Sí, claro. Sí, No, me sí, confundí, claro, sí es cierto. Sí, no, dije, ay, no, llegar a acuerdos, por favor, no me digan eso. No, es que eso no. Piden del interrogatorio, pero ya habíamos quedado que iba a ser, eso es otro tema. Luego sí podemos abundar también con la jueza, algo de aspecto del interrogatorio. En el chat no veo más preguntas. Acá en el grupo no hay nadie más levantando la mano. ¿Alguien que tenga alguna duda, compañeros? En el Facebook hacen una pregunta. Sí. En este momento se las digo. Permítame un tantito. Que si pueden hablar sobre las objeciones, por favor. Eso correspondería a... ¿Sí? De las objeciones, considero que ya habíamos hablado con la ponente de que eso será cuestión de otra videoconferencia a través de los interrogatorios y contrainterrogatorios. Sí, pero las objeciones fundamentales que no sean sobreabundantes, sugestivas, que no intenten intimidar al testigo, que contengan un solo hecho. En general son de ese tipo las objeciones. Que sean preguntas claras. Gracias. Le damos el uso de la voz al licenciado Antonio Preciado. Abra su micrófono, compañero Preciado. No lo puedo abrir. Bueno. Ya está. Sí, bueno. Sí, se oye. Felicidades, maestra Laila. Solamente una pregunta muy concreta. ¿Qué opina usted que mediante el contrainterrogatorio se puede introducir nueva información? Bueno, como saben, el contrainterrogatorio puede ser agresivo
nueva información, pues realmente eso se obtiene del interrogatorio, del contrainterrogatorio se obtendrían datos novedosos, pero sobre lo ya preguntado, sobre lo ya contestado. Algunos aspectos a lo mejor, pero datos novedosos, pues es sobre lo que ya se contestó, que se hace el contrainterrogatorio, ¿no? Creo que no le prende el micrófono. Sergio Rodríguez también tiene el uso de la voz. Bueno, abra su micrófono, compañero Sergio Rodríguez. Sí, bueno. Licenciado Sergio, si gusta prender su micrófono, por favor. Sí, ¿sí me escuchan? Ya está. Gracias. Adelante. Buenas noches a todos. Una pregunta, licenciada Lila Cholula. Si favor me puede informar, por ahí hablamos que en la audiencia de juicio oral se puede interrogar a los testigos. La pregunta es, ¿el pliego que se va a presentar, se va a ofertar en la audiencia intermedia, es procedente que sea mediante un pliego previamente dirigido al ciudadano juez, o las preguntas se hacen directamente en la audiencia? Usted no presenta ningún pliego de preguntas. Usted en la intermedia, obviamente desde el ofrecimiento de estas pruebas, va a señalar a qué testigos quiere citar y qué hecho pretende acreditar con ese testimonio. Pero las preguntas, como tal, usted las hará en la audiencia de juicio. No puede presentar ningún pliego. Usted en la audiencia de juicio ya lleva preparadas sus preguntas, preparado a su testigo, y ahí se desahogan estas pruebas. No hay pliego de preguntas en el acusatorio adversarial. Me queda clara la respuesta. Muchas gracias, licenciada Cristina. No, de que a sus órdenes. Gracias. Pues veo que ya no hay más preguntas, maestra Laila. Le vamos a dar el uso de la voz al compañero Antonio Herrera para que dé por terminada esta secuencia de videoconferencias en las que, gracias a personas como usted, tuvimos a bien desarrollar aquí en el Grupo Consultas Legales Jalisco, y le pido que le abran el micrófono al compañero Antonio Herrera. Tengo una pregunta, ¿puedo? Como no se ve la manita ni nada, adelante, compañero. Rápidamente. Jueza, el artículo 307 en la audiencia inicial se manifiesta dentro del último párrafo que se formulará la imputación al imputado, obviamente, y se dará oportunidad de declarar al imputado. ¿Sí? Ok. Esa declaración, si llega a decir el imputado, sí, quiero declarar, el juez le dice, consúltelo con su abogado, y el abogado de alguna manera le dice que sí declare. Esa declaración, conforme al 377, ya cuando estamos en la declaración del acusado, en la etapa de juicio, dice, en este caso, obviamente se le permitirá que lo haga libremente o conteste las preguntas de la parte del imputado. En este caso, la parte final, se podrán utilizar las declaraciones previas rendidas por el acusado para apoyo de memoria. ¿Sí? En ese momento, si él aceptó al inicio declarar, y acá dice, no quiero declarar, esa declaración inicial, ¿se toma en cuenta? La declaración que hace en la audiencia inicial debe referirse a la detención. Bien. Los motivos de la detención y por qué se le detuvo. Si el imputado desea declarar en este momento, puede ser de manera libre o a interrogatorio de su parte. Entonces, desde ahí ustedes ya empiezan a tener cuidado a cómo quieren que declare, porque a veces los dejan libremente y se van hasta la cocina. En el juicio, sí, a veces no hay como mucho control.
en el juicio esa declaración ya no es tomada en cuenta porque no la conocen el tribunal de enjuiciamiento. El refresco de memoria sería si él declara y entonces no coincide con alguna declaración que hubiera en la carpeta, y entonces sí se haría ese refresco de memoria, pero no, él tiene derecho a declarar lo que él quiera, si quiere, y si no, también. Pero yo no puedo venir a sacar en el juicio, oiga, el acusado no quiere declarar, pero en la inicial sí, y quiero que se allegue esa declaración a juicio. Esa declaración ya no cuenta. Gracias, jueza. Por eso era la intención de mi pregunta. Igual si declaró a lo mejor ante la gente del Ministerio Público por alguna circunstancia que lo hubiera hecho, esa declaración no la puede tomar en cuenta porque la que importa es la que se hace ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Del 377. Esa es la relevante. Muchas gracias. No, Esto de mi parte, yo creo que para el grupo, yo creo que puede ser relevante para tener cuidado desde el inicio. Sí, Gracias. desde el inicio deben tener mucho cuidado cuando le permiten declarar lo que vaya a declarar. Si no está preparado, mejor que no declare, porque me ha tocado muchas veces que me dicen, sí, yo lo robé. Y yo con eso ya tengo para tomarlo en cuenta. Muy amable, gracias. Yo creo que le entendimos todos. Gracias, licenciado. Adelante. ¿Jueza? Pues vamos a darle uso a la voz a nuestro compañero que es el secretario de nuestro grupo Consultas Legales Jalisco para que tenga bien dar por clausurado he levantado la voz y no me le has dado el uso de la voz. Ah, ¿dónde está? Es que no veo su mano, licenciado. No, sí, he levantado la mano varias veces. Es que es nosotros no tenemos, como no se ve todas las pantallas, es a través del chat, ahí hay un lugar para levantar la manita. Sí, ahí están Disculpe, las manos levantadas. Adelante. Bueno, gracias. Para la señora juez, usted es sobre el tema, para no salirnos del tema y hablar de primera ni segunda etapa. El licenciado Antonio Tovar muy atinadamente dijo que el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que en cualquier momento se puede presentar la nulidad. También esto de los medios de prueba. En las pruebas, en la tercera etapa, ¿se puede presentar la nulidad también? ¿Y cuál sería el artículo? Bueno, o sea, la nulidad de la prueba como tal es por violación grave a derechos humanos. Eso la conocen desde antes. No pueden venir al juicio a presentar algo que ya debieron haber presentado desde antes. No hay término para las nulidades por violaciones de derechos humanos. ¿Y cuál sería el artículo que enumera? El artículo que enumera todas las nulidades. No, no hay un listado de nulidades, abogado. ¿No? No. El capítulo de la nulidad de actos procesales los contempla de manera genérica, ¿no? Imagínense un listado y capaz que sale una por ahí que no contemple el listado, ya no voy a estudiarla, tendría la obligación de estudiarla. Entonces, en la tercera etapa, concluyendo, no se puede presentar ninguna nulidad de las pruebas. Ya las debió haber presentado. En la etapa intermedia. No, o sea, tiene usted todo el procedimiento para presentarlas. Sí, pero en la primera etapa, lo que se ve es el control de detención, desde ahí puede la acusación. usted presentar la nulidad de alguna, desde el control de detención. Si la detención fue ilegal, desde ahí puede pedir las nulidades. Sí, pero yo me refiero de algunas otras pruebas que ofrezca la parte acusadora, el Ministerio Público. Yo me refiero, entonces solamente en la primera etapa, la vinculación de proceso y las medidas cautelares, versa la primera etapa. Pero en la segunda etapa solamente se pueden presentar las nulidades. No es como dice el licenciado Antonio Tovar, que en cualquier momento el artículo 97 se puede presentar en cualquier momento. Si no es convalidable, no. Si se puede convalidar, usted tiene un plazo que señala el mismo capítulo séptimo, 567. Si el mismo capítulo séptimo le señala el plazo si son convalidables.
A las que nos referimos como nulidades absolutas son las de violaciones a derechos humanos, y sobre esas tendrá que estudiar en qué supuestos están o qué supuestos de excepción no se pueden aplicar. La teoría del árbol envenenado, la del descubrimiento inevitable. No nada más decir es nula. Es nula por cómo se obtuvo con violación de derechos humanos. ¿Qué derecho humano violentó? ¿Cómo trascendió esto a los fallos? Puede ser factible que sea algún caso de excepción aplicable o no es factible. ¿Y por qué no es factible? Porque es como ya de costumbre que se ha hecho para algunas personas decir, ay, es que es nulo. No, porque es nulo. No tengo obligación. Sí, claro. Hay que fundarlo y motivarlo, la causa de nulidad. Y pero probarla. Mi pregunta directa es, entonces no es en cualquier momento, como decía el licenciado Tobar. Las nulidades absolutas sí. Las nulidades absolutas. ¿En la tercera etapa? Se podría hacer en algún caso, pero yo creo que si usted va a promover una nulidad absoluta en juicio, pues es sumamente irresponsable. Porque probablemente esa nulidad absoluta le sirvió desde la vinculación. Y ustedes saben que en los casos de detenciones ilegales... Pero sí se permite. Hay nulidades que les permiten la libertad de sus defendidos, digo. Sí, claro, pero yo me refiero a la tercera etapa. Sí, por eso, pero sería irresponsable de su parte que hasta la tercera etapa viniera con que hay una nulidad que tuvo usted tu oportunidad de promoverla y que a lo mejor esa nulidad le sirvió para obtener la libertad antes. Entonces, imagínese qué quiere decir, que usted dejó a su defendido hasta el juicio detenido por una nulidad que le pudo beneficiar. Yo creo que sería irresponsable, pero bueno. Pero eso es ser irresponsable, pero no se puede presentar, esa es mi pregunta. Podría hacerlo, pero pues bueno, usted como... Es como un as que tenga uno de la manga. No, es que eso no puede ser as debajo de la manga para un juicio. Usted lo que quiere es obtener la libertad de su defendido. Claro. ¿Cómo lo voy a tener recluido esperándome hasta un juicio? Pues cuando sean delitos de prisión oficiosa. Pero si esa nulidad le sirvió para ni siquiera llegar a la prisión oficiosa. Pues no está contestada mi pregunta, pero en fin, gracias. Ándele. Previo a cerrar esta conferencia, le damos el uso de la voz al compañero Oscar Rodríguez, que tiene un buen rato insistiendo, por favor. Micrófono. Gracias. Gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, señora jueza. Buenas noches. Mi pregunta es muy rápida, fácil y sencilla. De acuerdo al artículo 361 del Código Nacional, que nos habla de la facultad de abstención, si una persona ofendida presentó su denuncia, le hicieron saber desde la etapa de investigación que tenía esa facultad de abstención y decidió denunciar. Sin embargo, se llega el momento de la audiencia de debate, ya estando la persona ofendida en el estrado para rendir su declaración, la defensa solicita precisamente que le vuelvan a pedir o a solicitar o a increpar sobre esa facultad de abstención en razón del parentesco. ¿Se puede negar la persona ofendida a contestar a las preguntas de las partes? Esa sería mi pregunta, señora juez. Sí, tratándose de un denunciante u ofendido, dice usted, ¿verdad? Porque sí, cualquier testigo, pues no. Bueno, yo creo que ya renunció a su derecho a no declarar desde el momento en que acudió a denunciar. Ese derecho que esa persona tiene ya renunció. Y de manera expresa, porque fue la persona que fue a acudir a denunciar a una persona. Obviamente que este desistimiento pretende
que otros medios de prueba no se robustezcan, pero incluso a lo mejor sin la denuncia podría robustecerse la teoría del caso de la fiscalía. Sí, y en todo caso, o sea, si ella se niega bajo el amparo de ese artículo Pero no, ya 361, no. ¿Cómo ¿ya se no? va a negar si ya declaró? Ya Ok. renunció a ese derecho. Ok, muchas gracias, qué amable. No, Gracias. ¿de qué? Gracias. Bueno, abogados, pues muchísimas gracias a todos. En nombre de Consultas Legales del Estado de Jalisco, le damos las gracias a nuestra ponente, maestra Laila Adriana Cholula Villa, por su exposición, que fue bastante clara, concisa, respecto de la etapa del juicio. Ya si ustedes creen prudente y ella nos apoya, pues ya vendrá a darnos otra posición respecto a interrogatorio y contrainterrogatorio, tal cual lo estaban mencionando algunos de ustedes, pero ya sería motivo de otro momento. Por hoy se les agradece a todos y pues no nos queda otra más de que esperar la siguiente oportunidad. Gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestra Laila, por ahí la saludamos personalmente. Claro que sí, gracias por la invitación y la paciencia de todos. A usted, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.